El primero de la lista de las razas consideradas como peligrosas en España es Pitbull Terrier. No queremos decir que todos los perros de esta lista son peligro puro. Pueden ser perfectamente miembros de familia y animales domésticos, pero no es un perro para principiante. Y hay que reconocerlo comprando un cachorro, porque esta raza es bastante antigua, está creada como perro de pelea, tienen mucha valentud y se tiran contra unos animales que son bastante peligrosos. Pitbull claramente no está reconocido por Federación Kenológica Internacional como raza. Y en muchos países hay clubes especiales para ellos y en muchos países los crían como American Stafford o Stafford. Segundo de la lista, Staffordshire Bull Terrier. Hay muchos perros que están bien criados y no parezcan de tan peligrosos que son. Y queremos decir que si, por ejemplo, el perro tiene suficiente adiestramiento, va a ser un perro perfecto de familia, pero si no hay reconocimiento del dueño de la raza, estos perros son muy valientes y muy poderosos y pueden crear bastante problemas para su familia y para que están alrededor. American Stafford es del mismo tipo de perro. Rottweiler es una raza que puede ser muy bien adiestrada y hay muchos de ellos que trabajan en policía y la gente pasa muy a gusto tener esta raza, pero tampoco son fáciles. Dogo argentino, otro perro muy valiente. Y estamos hablando que si, por ejemplo, usted compra un cachorro sin saber lo que es la raza, el cachorro es muy simpático y luego, si no sabes, se puede crear un problema. Fila brasileira. Se puede adiestrar muy bien, pero son perros muy grandes y muy pesados. Tosa Inu es un modos del Japón, único que tiene el Japón, y está creado para gasto en la guerra y para peleas de perros. Y hoy en el día, en muchos países, los perros aún siguen peleando. Y en multitud de países es totalmente prohibido, pero a la gente le da igual. Si algunos quieren dedicarse en las peleas de perros, se van a dedicar en ello. Y también lo mismo, se puede adiestrar, pero no son fáciles. Y antes de comprarlo, hay que reconocer que usted va a necesitar mucho tiempo para dedicarse en el perro y algún instructor que va a aconsejar cómo, y sobre todo si, por ejemplo, este perro sale dominante de casa, ya es un problemón muy grande, porque si tiene usted un perro así sin adiestrar absolutamente, que hace lo que quiere, yo lo veo como un problemón. Aquitaino es último de la lista. Son perros muy simpáticos, pero bastante difíciles y también pueden ser peligrosos por falta de adiestramiento. Y a mí me parece que esta lista está hecha muy bien.